Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Carlos Páez. Voy a hablarles de un tema que yo considero sumamente importante porque no hay persona que no tenga contacto con el estrés. No hay persona que el estrés no le esté afectando de alguna manera. Hay gente que el estrés le afecta a un grado mucho mayor que puede llegar a enfermarlos de manera seria y complicada. Razón por la cual quiero hablar de este tema porque aplica para todas las personas. Yo soy ginecólogo, entonces lo aplico mucho a las mujeres y a mujeres con endometriosis, mujeres con enfermedades crónico-degenerativas, mujeres con padecimientos crónicos, hormonales, autoinmunes, nutricionales, intestinales, etcétera. Entonces sí considero que es muy importante hablar de esto. Es un tema que me apasiona muchísimo, es un tema largo. Intentaré darlo de una manera más concreta, pero sin omitir cosas muy, muy importantes. Y pues para esto tenemos que definir qué es el estrés. Bueno, el estrés es una respuesta adaptativa del organismo frente a diversos estímulos o situaciones que provocan dicha respuesta. Otra definición es la respuesta automática del organismo frente a cualquier cambio ambiental. Dicha situación nos prepara para hacer frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de una nueva situación. O el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Finalmente, con estas definiciones, pues vemos que el estrés es algo bueno. El estrés es algo que nos defiende, es algo que todo ser humano o todo ser vivo tiene que tener. Debemos de tener mecanismos de respuesta ante el estrés, porque son mecanismos que nos van a defender, nos van a ayudar a lidiar con algún problema que entra a nuestro cuerpo o que entra a nuestra mente. Entonces, es una respuesta bastante buena. De hecho, si no existiera respuesta ante el estrés, pues nos moriríamos con cualquier mínima situación, cualquier mínimo cambio que entrara, que insultara, que ofendiera a nuestro cuerpo o nuestra mente. Si nuestro cuerpo no fuera capaz de compensar ese insulto que le entra cuando viene el mecanismo de estrés. Entonces, es una reacción tanto innata como adquirida que nos permite una adaptación rápida a las cambiantes circunstancias de la vida. O sea, insisto, si no hubiera estrés, nos moriríamos muy pronto, no aguantaríamos existiendo, viviendo. Por ejemplo, si yo acerco mi mano al fuego y siento el calor o me estoy quemando, pues inmediatamente la retiro. Hay una señal que entra en mi sistema nervioso que me dice, quita la mano de ahí, está muy caliente, te vas a quemar. Quemar no es bueno, quemar te puede hacer daño. Igualmente, nos sale un perro en la calle corriendo que nos quiere morder, pues ¿qué hacemos? Pues inmediatamente corremos. O sea, se activan nuestros mecanismos de defensa que hacen que yo pueda correr, inclusive hacen que yo pueda correr más rápido y que hasta inclusive saltarme una barda para que ese perro no me muerda. A lo mejor en condiciones normales yo tranquilo hubiera querido correr rápido, hubiera querido saltar la barda y no hubiera podido. Y si no se hubieran activado los sistemas del estrés que veremos más adelante, pues a lo mejor no hubiera podido. ¿Verdad? Entonces, esos mecanismos de estrés son buenos. Si yo me pego y me sale un hematoma, se me inflama la rodilla, la muñeca, el tobillo, pues es una reacción inflamatoria para defenderme del golpe. Y se activa ahí localmente una reacción eh, inicialmente inflamatoria y luego todo nuestro cuerpo nos va a ir poco a poco desinflamando. Esas son, por ejemplo, situaciones de estrés de nuestro cuerpo que tienen que ocurrir para que podamos seguir existiendo y seguir sobreviviendo. Entonces, el estrés es un programa filogenético muy antiguo. Originalmente, el sentido de la reacción del estrés fue la preservación de la vida a través de un mecanismo reflejo de ataque y huida. Sí, antes, en la época antigua, en la prehistoria, en los primeros hombres, pues vivían de un estrés fuerte en el sentido de que pues, tenían que salir corriendo del depredador. Si no salían corriendo, pues se lo comían.
Pues tenían que atacar o huir, buscar la manera, pero esa era la manera como inicialmente pues el ser humano vivía y lidiaba con el estrés. ¿Ok? El estrés, típicamente la mayor parte de la gente lo cataloga como algo malo. Pensamos en estrés y pensamos preocupaciones, mortificaciones, enfermedades, problemas económicos, eh, cualquier problema del trabajo, problemas en la vida personal, en las relaciones, tener alguna enfermedad importante, todo eso lo consideramos como estrés. Entonces, generalmente el estrés lo vemos como algo negativo. ¿Ok? Pero pues el estrés incentiva el desarrollo posterior y motiva el rendimiento, hace que rindamos más. Generalmente mientras nos encontramos en una fase de adaptación al estrés, pues el mismo estrés nos puede llevar incluso a rendimientos máximos. Lo que mencionaba ahorita el ejemplo del perro que nos sale persiguiendo por la calle, ¿verdad? Que nos sale persiguiendo, pues nos da una capacidad para correr más rápido. A veces en situaciones de estrés podemos trabajar rápido, más eficiente, porque el mismo cuerpo se activan centros internos de respuesta ante el estrés que nos van a ayudar a pensar más rápido, a resolver mejor, de manera más eficiente en la mayoría de las veces. Claro, hay muchos grados y estados de esto, pero normalmente el estrés nos va a ayudar. El estrés siempre, en primera instancia, siempre va a ser algo positivo. El problema viene cuando ya es demasiado el estrés. Ya es un estrés crónico o un estrés muy fuerte, un estrés muy severo, que ya nos puede llevar a desarrollo de enfermedad. Todos los esfuerzos mentales o físicos, todo proceso de solución de problemas requiere de una cantidad determinada de energía y nos provoca estrés. ¿Ok? En este estudio ya antiguo, pues se vio como en general, por ejemplo, mujeres jóvenes, vivían o tenían situaciones de estrés. ¿Ok? Vemos como la mujer entre el 92 y el 98, del 18% que vivían con estrés, aumentó al 22%. Y los hombres del 7% al 10%. O sea, en esta gráfica vemos, bueno, por un lado la tendencia conforme pasen los años hay más estrés. También la mujer suele percibir de mayor manera el estrés, suele afectarle todavía más el estrés. Ahora, bueno, vamos a irnos metiendo poco a poco en la cuestión del estrés. Ahora, ¿quién regula el estrés? O sea, cuando nos estresamos, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Quizá muy poca gente sepa realmente qué es lo que realmente ocurre, pues nos imaginamos cosas adentro en la mente, en el cerebro, pero no, hay muchos órganos internos que vamos a ver que son los que nos ayudan a regular el estrés. ¿Ok? Bueno, el estrés se regula principalmente por una serie de hormonas que se producen en la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que se encuentran una arriba de cada riñón. Tenemos dos riñones, tenemos dos glándulas suprarrenales. Y la glándula suprarrenal, que se divide en corteza y que se divide en médula, ¿verdad? En la corteza se producen pues, el cortisol, que es la principal hormona del estrés, los mineralocorticoides como la aldosterona y hormonas sexuales como es, por ejemplo, la testosterona. Y en la médula suprarrenal, ¿verdad? Que es la parte más interna de la glándula suprarrenal, se libera la epinefrina y norepinefrina, que es también conocida como adrenalina o noradrenalina. Quizá nos suene el nombre de adrenalina. Siempre hablamos de que alguien es adicto a la adrenalina, que le gustan las emociones fuertes, le gusta vivir emociones intensas, ¿verdad? Pero finalmente tiene que ver que está produciendo realmente más adrenalina por la médula suprarrenal, ¿verdad? Todos estos son mecanismos que tienen que estar medio familiarizados porque son los mecanismos que nos van a ayudar a una respuesta ante el estrés. ¿Ok? Entonces, bueno,
Por ejemplo, aquí vemos una gráfica, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el estresor, que ahorita vamos a ver los múltiples tipos de estresores que puede haber. Viene el estresor, viene una preocupación, viene el perro corriendo, persiguiéndonos, etcétera. Se activa, el mecanismo inicial ocurre en el hipotálamo, una área en el cerebro muy internamente que se llama hipotálamo, que empieza a liberar sustancias, proteínas que se liberan para estimular la glándula pituitaria o la hipófisis para que produzca una hormona, la ACTH. ¿Ok? O también puede estimular el sistema adrenérgico, que en la médula suprarrenal va a hacer que se libere la adrenalina, ¿verdad? Son dos mecanismos, digamos, diferentes, pero que van a la par cada vez que nos estresamos. Pero vámonos a irnos un poquito por esto. Se libera por la glándula pituitaria o la hipófisis la hormona ACTH, que esta hace o va por la sangre viajando y hace que llegue a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal hace que se libere el cortisol. Todo el mundo hemos escuchado el cortisol o la cortisona, más comúnmente la gente lo conoce como cortisona. La cortisona es algo bastante bueno, es una hormona que igualmente es vital. Sin cortisona nos morimos, ¿verdad? El problema es el exceso de, no la presencia de, es el exceso de cortisol o el exceso de cortisona lo que nos puede terminar enfermando. Entonces, mecanismos de estrés, hipotálamo, hipófisis, ACTH, la hormona, y va al cortisol, y el cortisol hace y va a desencadenar una serie de eventos que vamos a ir viendo. Este es un esquema de las etapas del estrés y de la activación del sistema neuroendocrino, o sea, también tiene que ver con el sistema nervioso, el sistema hormonal endocrino. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el estrés normal y el estrés crónico. Pues normalmente todo el mundo tenemos estrés. Los estresores de la vida cotidiano es inevitable. Nomás con subirnos a un coche y manejar ya es estrés. Tenemos que ver el carro de al lado, el carro de enfrente, que no nos quieren dejar pasar, que nos cerraron, que va muy rápido, que nos pitan, etcétera. Entonces, el estrés cotidiano empieza desde muy temprano. Apenas abrimos el ojo, ya empezamos con el estrés de todos los pendientes del día. Pero bueno, hay un estrés a cierto punto normal que el cuerpo suele lidiar bien con ese nivel de estrés. Y también tenemos el estrés crónico. ¿Ok? Entonces, el estrés, como hasta ahorita he querido dar a entender, es normal y es necesario. Sin embargo, si los estresores persisten, el estrés puede hacerse crónico. ¿Ok? Y ese es el problema, porque ya un estrés crónico ya puede pasar al campo de la enfermedad, que es lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, mencioné en una gráfica, hace dos gráficas, que la hormona que principalmente se encarga del estrés, de defendernos contra el estrés, es el cortisol. ¿Okay? Se le llama la hormona de la muerte por algunos textos. Pero esta es la principal hormona antiestrés y protege al cuerpo del exceso de estrés. Por ejemplo, cada vez que hay un estresor, pues bueno, se libera el cortisol y el cortisol tiende a funcionar normalizando los niveles de glucosa, tiene una respuesta antiinflamatoria, nos va a ayudar a una antiinflamación, suprime el sistema inmunológico, hay una vasoconstricción también que nos ayuda a poder, por ejemplo, en caso de una hemorragia, pues se constriñen los vasos sanguíneos para no desangrarnos. Vamos a ver un poco de la fisiología del estrés. De aquí entra el término de fatiga adrenal o fatiga suprarrenal, que ya es cuando ya hay por el estrés crónico persistente y fuerte, puede ya llegar a haber una fatiga de la glándula suprarrenal que ya no responda adecuadamente a los estresores, ya no tenga una capacidad de respuesta adecuada y ya pues una incapacidad para poder reaccionar adecuadamente. Entonces, el cortisol puede liberar y activar los mecanismos de defensa existentes del cuerpo que normalmente, y también frena y modifica los mismos mecanismos para prevenir que sobreactúen
y que causen daño o muerte celular. Entonces, tiene que estar en una balanza. El cuerpo siempre tiene mecanismos de homeostasia o de balance interno que nos van a ayudar a que ni de más ni de menos. O sea, no puede, tiene que haber algo de cortisol, pero no debería de haber mucho, porque también mucho cortisol nos puede llevar a enfermedad. Entonces, normalmente el cuerpo tiene mecanismos normales de, de defensa para esto. Y en esta gráfica, un poquito compleja a lo mejor de entender, pero si la pudiéramos entender, se entenderían muchas de las cosas. Por ejemplo, empezamos aquí con el colesterol. Todas las hormonas, todas las sustancias vienen de una fuente, tienen una materia prima, del cual desde ahí se fueron produciendo. Aquí hablamos, por ejemplo, el colesterol. Tanto que hablamos mal del colesterol, tanto que le hacemos, digamos, mala fama, pero el colesterol es necesario, imprescindible para la formación de las hormonas del estrés. O sea, si no hubiera colesterol adecuado, no se pudieran estar formando adecuadamente las hormonas del estrés. ¿Ok? Pero no nada más del estrés, sino también se ponen aquí a ver un poquito más abajo en los testículos y en los ovarios, pues también son los precursores, esta cadenita, son los precursores de hormonas femeninas, como el estradiol, la progesterona, la androstenediona, o sea, bueno, estas son, estas primeras son hormonas femeninas, o también las hormonas femeninas provienen del colesterol, ¿ok? Entonces, sí es sumamente importante. Si hay estudios que dicen que mujeres con niveles más bajos de colesterol no tienen una capacidad adecuada para producir suficiente cantidad de hormonas. Entonces, pueden haber muchos problemas hormonales derivados por esto en la mujer. Igualmente en el hombre. ¿Ok? Entonces, del mismo colesterol se produce la pregnenolona, que es lo inmediato que sigue después del colesterol. La pregnenolona puede irse por dos caminos. Hacia la producción de DHEA, que es una hormona de hidroepidina androstenediona, y luego ya todo el caminito hacia las hormonas femeninas y masculinas. O puede irse hacia el lado de las hormonas del estrés. Esta flecha gruesa es lo que ocurre siempre que tenemos una situación de estrés. O sea, la producción se va hacia esta flecha gruesa. Entonces, colesterol, pregnenolona, luego progesterona. La progesterona es el precursor del mismo cortisol que hablaba ahorita, que en el hígado ya se convierte propiamente en cortisona, que es la que nos va a terminar defendiendo, ayudando a resolver los problemas del estrés, a desinflamarnos, a darnos más energía a las células, a la vasoconstricción, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, si vemos esta gráfica, vemos entonces que la misma materia prima para hormonas femeninas es la misma materia prima para las hormonas del estrés. Ok. Si un cuerpo de una persona, en este caso una mujer, vive bajo estrés, tiene muchas situaciones de estrés muy importantes. Entonces, el cuerpo tiene que estar lidiando, tiene que irse así para este camino, para este camino, para este camino. Sí, pero si la mujer también se quiere embarazar o está buscando el embarazo o tiene ciclos irregulares, tiene muchos problemas hormonales, pero tiene al mismo tiempo mucho estrés, pues ¿para dónde creen que el cuerpo va a escoger que se va a ir la ruta, el camino? Siempre va a ser hacia el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, la reacción del estrés es de vida o muerte. O sea, es más vital para el cuerpo respondernos al estrés que embarazarse o que producir hormonas para el ciclo menstrual normal. ¿Sí me explico? O sea, si tuviera el cuerpo que escoger para un lado o para otro, siempre se va a ir para el lado del estrés. Entonces, por eso muchas mujeres que están en un estrés muy fuerte, ¿qué pasa con el ciclo? Pues no les baja o les baja muy irregular o se les mueve toda la regla y empieza con un desajuste hormonal importante porque se está yendo el camino hacia acá. Entonces, si no corregimos esto, si no le bajamos lo que está provocando estrés, pues las hormonas no se van a regularizar. Para que vean la importancia de esta gráfica. Esta gráfica para mí resume básicamente pues, la plática. Si la podemos entender, mucho mejor. Entonces, un estrés crónico va a terminar elevando el cortisol, porque produce y produce cortisol, y bajando la DHEA, que es la hormona
la dihidroepiandrosteronidiana, como si regresamos un poquito, que es esta hormona. Esta hormona es precursora de la mayor parte de las hormonas, como mencionaba, femeninas. Entonces, cuando hay mucho estrés, pues como hay mucho estrés, se produce mucho cortisol y acá, digamos que descuidamos y desprotegemos y se empieza a bajar la DHA, que esta hormona es sumamente importante. Entonces, no sé si queda claro, entre más estrés, más cortisol y menos DHA, como aquí venimos. Entonces, aquí vemos que aumenta la proporción de cortisol-DHA. Hay una relación ahí inadecuada de más cortisol y menos DHA. Normalmente los niveles de cortisol en una persona, digamos, normal, varían a lo largo del día. De hecho, lo ideal siempre sería medir niveles de cortisol, idealmente en 4 tomas durante el día, a las 8, 12, 5, 6 y a las 24 horas. En estos 4 momentos del día, estar midiendo el cortisol para ver cómo está el cortisol. Generalmente el cortisol es más elevado a las 8 de la mañana. De hecho, idealmente, si vamos a medir el cortisol en sangre, aunque sea una sola toma, hay que medirlo como a las 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, como mencionaba, a mayor cortisol, menor DHEA. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues bueno, entre más cortisol, ¿qué es lo que hace el cortisol? El cortisol eleva la glucosa en la sangre. ¿Por qué la eleva? Porque nosotros tenemos o necesitamos más glucosa para darnos más energía para poder correr o, digamos, saltar la barda, correr más rápido, defendernos, etcétera, poder pelear, etcétera. Entonces necesitamos más glucosa. Temporalmente es algo normal que haya más glucosa y porque la requerimos. Pero imagínense un estrés crónico a la larga, ¿qué es lo que va a pasar con la glucosa? ¿Verdad? Por eso se dice que entre más estrés, más glucosa, más insulina, entre más insulina, más resistencia, entre más resistencia, terminamos con una diabetes y más aumento de peso, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no es como un preámbulo. Entre mayor cortisol, disminuye la capacidad inmunológica. El cortisol, entre más cortisol, bajan las defensas. Y si bajan las defensas, pues bueno, pues nos podemos enfermar más fácilmente. Entre más cortisol también se pierde la masa ósea, bloqueando la absorción de calcio. Entre más estrés, más descalcificación de los huesos. Entre más cortisol, más aumento de acúmulo de grasa en cadera y rompimiento de proteína, desgaste muscular e incapacidad de perder peso. O sea, la gente ya que vive con un estrés muy crónico empieza a acumular grasa en la cadera. Van a ver una grasa típica que se acumula en la parte de abajo, esa grasa difícil de quitar, que hacemos 20,000 abdominales y todo y decimos, no lo puedo bajar, porque si sigue el estresor crónico, va a ser muy difícil poderlo bajar esa grasa de ahí. Y también se desgasta mucho el músculo por el cortisol elevado. Vamos perdiendo músculo y entonces ya que si hacíamos pesas hace tiempo y teníamos músculo, vemos que ahora ya el músculo se está desgastando, ya no podemos hacer tanto músculo como lo podíamos hacer antes, ¿verdad? También cuando hay mucho cortisol y menos DHA, por toda la cascada de eventos que ponía en la gráfica, pues también se retiene sal y agua y eso puede provocar hipertensión. Por eso las enfermedades crónicas degenerativas casi siempre están relacionadas con algún grado de estrés fuerte. Entre más estrés, más hipertensión, y síndrome metabólico, más diabetes y toda la cascada de enfermedades crónicas degenerativas que todas van juntas, con pegadas una con otra. ¿Ok? Y bueno, un tema que también hablaré eventualmente ampliamente sobre la dominancia estrogénica, ¿ok? Que empieza a predominar el estrógeno sobre la progesterona, que es un tema, bueno, aparte que sí vale la pena mucho hablar eventualmente, pero que no es el tema, no es el caso ahorita, pero lo que quiere decir es que en la gráfica que veíamos de toda la producción de hormonas, pues la progesterona era muy importante. Cuando ya es mucho cortisol, la progesterona, que es una hormona femenina también importante, se va desgastando, se va, se va consumiendo, entonces hay menos progesterona y pues por ende va a haber más estrógeno. Entre más estrógeno, van a haber más enfermedades estrógeno dependientes, como por ejemplo la endometriosis, los miomas, pecho fibroquístico, etcétera. Ok. ¿Qué pasa
el ejemplo que puse hace rato, ahora sí lo explico un poquito más a detalle, para ver esta respuesta hormonal ante el estrés. Ya no nada más ver si me preocupo o no, sino ya ver lo que pasa internamente en el cuerpo. Si me sale un perro en la calle, el hipotálamo manda la señal para liberar la ACTH por la glándula pituitaria o la hipófisis. La ACTH estimulará la médula suprarrenal para liberar adrenalina y la corteza a liberar cortisol, entre otras hormonas, el cortisol. Los niveles de cortisol aumentarán y convertirán glucógeno a glucosa para darnos fuente de energía, lo que les mencionaba. Aumentará la frecuencia cardíaca por medio de la adrenalina, que es lo que hace. ¿Y por qué aumenta la frecuencia? Pues tenemos que bombear más sangre al cerebro, a los músculos, al cuerpo, para poder salir corriendo y escaparnos del perro. Mayor sudoración para perder un poco de calor que se está generando en aumento. Esto lo hace el cortisol. Aumenta la tensión muscular, que es lo que hace el cortisol y la epinefrina, o la adrenalina. Se disminuye la digestión y la sangre se dirige a otros órganos. El músculo del recto y vejiga se relaja. ¿Okay? ¿Por qué se disminuye la digestión? Porque en ese momento la digestión no es algo prioritario, pasa a un segundo término, no tiene importancia en ese momento la digestión, tiene mucho más importancia correr y escaparnos del perro, porque si no nos escapamos nos va a morder y nos va a lastimar. ¿Ok? Entonces es sumamente importante. Y es importante que también vayan viendo ¿por qué? ¿Por qué ocurre así? ¿Ok? Esta es una situación aguda, pero imaginémonos eventualmente que bueno, no nos está saliendo un perro corriendo todos los días, persiguiéndonos. Es un estrés muy fuerte. Vamos a ver el efecto de un estrés crónico, como todo esto que menciono aquí, toda la cascada de eventos, pues van a ocurrir también con un estrés crónico, de manera menos intensa, pero más crónica, va a estar ahí constantemente, y eso no puede ser bueno para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno, y aquí es donde empezamos a ver un término que, la realidad, hoy en día hay libros enteros, muchos libros que hablan de este tema de la fatiga adrenal o fatiga suprarrenal, que habla, pues lo que quiere decir es que básicamente ya de tanto estrés crónico, esta cascada del metabolismo para la producción de las hormonas se va desgastando, la materia prima se va desgastando y ya se va fatigando la glándula suprarrenal, va perdiendo la capacidad de respuesta. Es un término que curiosamente todavía no es aceptado por una gran proporción de médicos. En la medicina funcional, la medicina integral, sí se acepta mucho más este término y es entendible, porque existe una enfermedad que es una insuficiencia adrenal, que es la enfermedad de Addison, pero es un problema diferente, es un problema inmunológico diferente. Esto no tiene nada que ver con la enfermedad de Addison, es una fatiga, como un desgaste, que es algo, pues para mí se me hace de sentido común. Si yo estoy estrés, pues ningún cuerpo es infalible, ningún cuerpo aguanta tanto. Se va a terminar fatigando, se va a terminar cansando, ¿ok? Y la glándula suprarrenal también se cansa, como se cansa el corazón, como se cansa el páncreas, como se cansa el intestino, bueno, como se cansan muchos órganos, como se cansa el hígado. Si al hígado le estamos estimulando con alcohol y medicinas, pues el hígado va a terminar fatigándose también. Vamos a tener una fatiga hepática. O sea, a mí sí me hace algo de sentido común, a pesar de que, y lo acepto, que hay una parte de la comunidad médica que no acepta este término, dice que no existe, que lo estamos inventando, que a mí se me hace mucho de sentido común. Y sí se me hace que es una de las principales afecciones en adultos hoy en día. Hoy en día ya el ritmo de vida acelerado que tenemos desde chiquitos, ahorita desde un niño, desde que nace y está en su infancia, ya está bombardeado de muchas situaciones de estrés que obviamente al paso de los años ya se va fatigando su cuerpo, se va fatigando su glándula suprarrenal. Y fue una condición la fatiga adrenal descrita desde 1800. Y creo yo también que es una de las condiciones más prevalentes, afectando casi en su totalidad a mayor o menor grado a los adultos. A todos ya de adultos vamos a tener cierto grado de fatiga. Obviamente hay gente que tiene una fatiga adrenal mucho más fuerte.
Y es mucho más que un simple estrés. Y bueno, lo que mencionaba no es la enfermedad de Addison, que es una condición muy al margen, muy diferente. Entonces, hay tres fases del síndrome de la adaptación general de esto de la fatiga adrenal, ¿verdad? Esta línea azul, digamos, es la línea de nivel de resistencia normal de todo cuerpo. Luego viene la fase de alarma, ¿ok? Y luego la fase de resistencia y luego del agotamiento. Entonces, el cuerpo reacciona frente al estrés en estas tres etapas. La fase de alarma es la reacción inicial, es una movilización de las defensas. Si permanece el estresor, se pasa a la fase de resistencia. La mayoría de las veces tenemos estresores aquí. Nos cerró un carro a punto de chocar, el perro que nos iba a perseguir, algún susto temporal, etcétera. ¿Ok? Pero si el estresor sigue, llegamos a la fase de resistencia, que es que si es por un tiempo excesivo, el cuerpo ya no puede mantener la resistencia y llega al agotamiento. Los síntomas de la reacción del alarma reaparecen y pueden conducir a la muerte. Bueno, la muerte es cuando el cuerpo está completamente desgastado. Generalmente, al llegar a esto, ya es cuando ha sido un estrés sumamente fuerte, sumamente agotador, sumamente crónico e intenso. Entonces, hay diferentes clasificaciones. Una de las más comunes es esta, que lo divide en estado 1 a 4, estado 1 de alarma, estado 2 de resistencia, estado 3 de agotamiento y estado 4 ya de insuficiencia o falla. ¿Ok? Como inicialmente, pues cuando hay un estrés inicial, pues hay mucho cortisol. Y es normal que haya cortisol. Si yo me estreso ahorita mucho, lo normal sería que mi cuerpo reaccionara liberando mucho cortisol, ¿verdad? Pero si llega un punto en que yo ya he sido tan crónico que ya mi cuerpo ya no es capaz, si llego aquí en esa etapa y tengo un estresor muy fuerte, pues ya mi cuerpo no va a reaccionar, entonces ya no reacciono igual, ya no respondo adecuadamente y, y ya me cuesta restaurarme. Por ejemplo, si yo a veces les pongo el ejemplo a los pacientes, cuando ya tienen una fatiga adrenal muy severa y aquí les viene la necesidad de operarse, tener una cirugía, pues les digo, híjole, no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque no se van a reponer adecuadamente, van a tardar el doble o el triple o más tiempo en reponerse de una lesión, una cirugía, una enfermedad. Entonces, lo ideal sería primero restaurar lo más que se pueda la fatiga y luego ya someter a un estresor, como por ejemplo sería una cirugía. Igualmente aquí el cortisol que va bajando, la pregnenolona, que es uno de los, también de los precursores, como ya hemos visto, también va bajando a medida que va avanzando las etapas. Y la DHA, que es uno también de los precursores muy importantes, sobre todo también de las hormonas femeninas, pues también puede ir bajando. Y en esa etapa, pues la persona ya no tiene capacidad de respuesta ante el estrés, ya no tiene capacidad adecuada de producir hormonas normales, sus ciclos se hacen un desbarajuste muy fuerte, y ya pues vienen muchos problemas con esto. Entonces, la DHA es uno de las hormonas que medimos sobre todo para ver cierto grado de fatiga adrenal. No es la hormona exclusiva, no se trata nada más de medirla y si está alta estamos bien, si está baja estamos mal. No. Hay que evaluarla idealmente a lo largo de inclusive diferentes horas del día y diferentes días inclusive también. Pero bueno, los cambios generalmente en los niveles de DHA según la edad o acorde a la edad vamos bien, ¿verdad? Son los niveles de DHA. Es el promedio. Va bajando conforme avanzamos la edad. A partir generalmente de los 35 años más o menos es cuando los niveles de DHA van reduciéndose, van disminuyendo y esto pues no ayuda porque vamos perdiendo nuestras capacidades de producir hormonas y vamos perdiendo también capacidades de defendernos ante el estrés. Entonces, bueno, ¿cuál sería uno de los síntomas o varios de los síntomas? Bueno, la mayor parte de la gente quiere saber si ellos pudieran tener fatiga adrenal, ¿verdad? Entonces, no es algo absoluto. El conjunto de síntomas puede variar mucho de persona a persona. Pero vamos a ver aquí uno de los más comunes. Bueno, por ejemplo, dificultad para levantarse por la mañana.
que dice, sí, pues sí me levanto, pues sí me despierto porque me tengo que levantar, tengo que ir al trabajo, me exijo yo mismo que no puedo faltar al trabajo, pero cuesta muchísimo levantarse. Eso no debería ser una reacción normal. Puede ser que también no estemos durmiendo adecuadamente, pero igual, el no dormir fatiga mucho las glándulas suprarrenales también. Entonces, bueno, uno de los síntomas es dificultad para levantarse. Fatiga continua que no se alivia con la dormida. Es decir, cansancio, 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 y uno se va a dormir y duerme aparentemente un buen número de horas y se levanta y dice, no, no es suficiente, no mejoro, sigo estando fatigado. Antojos por alimentos salados, es una característica también de la fatiga adrenal, por las hormonas que también libera de la médula suprarrenal también, provocan que tengamos por aldosterona y demás, antojos por comer alimentos salados. O sea, queremos las papitas, la salecita, el chilito, cosas saladas. Son muy, muy característicos de la fatiga. Falta de energía, bueno, lo que mencionaba todo el día, de que bueno, no hay energía, cuesta mucho tener niveles de energía. Mayor esfuerzo para hacer las actividades cotidianas, o sea, cosas cotidianas que a lo mejor normalmente si no hubiéramos batallado nada en hacer, nos cuesta el doble o mucho más, ¿verdad? Poder hacerlo lo cotidiano. Baja líbido, pues ya no hay producción adecuada de hormonas, incluyendo las hormonas de la libido, principalmente la testosterona, que se derivan de la DHEA, y pues no hay energía, no hay ganas, no hay fuerza, y pues bueno, también hay baja libido. Poca habilidad para manejar el estrés, es decir, tenemos poca capacidad de respuesta, pero al mismo tiempo habilidad, es decir, ya estamos mucho más intolerantes, aquí le decimos con la mecha corta, que ya por cualquier cosita ya nos estresamos demasiado. Pasa una mosca y ya estamos gritándole y haciendo de todo. Vamos manejando, le gritamos a todos los carros, le gritamos al de enfrente y vivimos con un estado así de mucho estrés, ya muy poca habilidad. Ya cualquier enojo simple, pues ya lo hacemos un problema muy grande. Recuperación lenta de las enfermedades o malestares. Si en una etapa ya más avanzada de la fatiga adrenal, pues sí, si nos enfermamos de una gripa, una influenza, el mismo coronavirus, una cirugía, pues nos cuesta mucho más recuperarnos, mucho más lento el proceso. Mareos al levantarse o cambiar de posición, o sea, al cambiar de posición por la hipotensión que a veces puede llegar a provocar la fatiga adrenal, si están sentados se paran y viene el mareo y como que la baja presión temporal. Depresión, obviamente la falta de energía, la falta de ganas, la baja producción hormonal, pues obviamente esto va provocando más y más depresión. Y la misma depresión también más fatiga, entonces se va haciendo un círculo vicioso. Apatía ante las cosas y no tener ganas de hacer nada ni divertirse. Ya ni ganas de salir con los amigos, ni de bailar, ni de salir, ni de divertirse de cualquier forma cuando anteriormente sí lo hubieran hecho de manera normal. Ahora ya no hay ganas. Síndrome premenstrual más acentuado. Cualquier cambio hormonal que haya, sobre todo premenstrualmente, pues bueno, se va a sentir más, se va a tolerar mucho menos los cambios hormonales y digamos, la reacción va a ser mayor, los síntomas mayores, más agudos, más fuertes, y pues bueno. También importante como síntoma, no poder brincarse alimentos ni snacks porque viene una debilidad, o sea que te dan que andar come a cada rato y como mencionaba, alimentos salados, a veces sí de repente puede dar también antojo por alimentos dulces porque ya tendría tiene otro mecanismo, ya además de resistencia a la insulina, de intolerancia a los carbohidratos, pero eso viene ya a la larga, después de mucho estrés. Pero el hecho de estar queriendo comer a cada rato, si no comen algo, como que no se levantan, necesitan ir a comer algo como un snack para seguir rindiendo un poquito durante el día. Ideas confusas y pensamientos no muy claros ni ordenados. Pueden estar en la oficina, cuando anteriormente ustedes eran los jefes y señores, donde todo el mundo les preguntaba a ustedes, a ver, apórtame una idea, y ahora pareciera ser que las ideas ya no se vienen, ya no tenemos una claridad mental, nos queremos poner a leer un libro y a lo mejor no pasamos de 1 a 2 hojas porque ya estamos distraídos, cansados, fatigados, ya no se nos queda adecuadamente las ideas.
Entonces, eso puede pasar también con la fatiga adrenal. Muy olvidadizos, que ya no nos acordamos de lo que estamos haciendo ni lo que tenemos que hacer. Mucho menos tolerancia ante las cosas y la gente. Lo que mencionaba con la mecha corta. Yo creo que todos hemos conocido o nosotros mismos nos hemos sorprendido que a veces reaccionamos así. Pero hay gente que ya vemos que ya vive así, ya de manera crónica. Digamos, la típica persona enojona, que no se le puede decir nada porque inmediatamente explota, brinca, se enoja, se pelea con todo el mundo. Pues ya es una persona que ya lo tiene ya de manera crónica, pues esa persona necesita calmar sus glándulas suprarrenales porque si no va a seguir así y esto no tiene un buen fin. Que bueno, que aunque te levantes en la mañana temprano, pues puede ser que realmente no sientes que estás todavía funcional. Hasta las 10 de la mañana ya empiezas a estar un poquito más funcional. Y luego en la tarde te da un bajón, digamos, entre 3 y 4 de la tarde, ¿verdad? Con lo que ya dices, no, ya no rindo, me quiero ir a dormir, me quiero ir a acostar, pero pues no puedo porque estoy en la oficina, estoy trabajando y no puedo hacerlo, ¿verdad? Y luego como a las 6 de la tarde, por algún motivo, también por los picos de cortisol y todo, se sienten como a las 6 de la tarde bien, ¿verdad? Después de la cena como que se dan un pequeñito levantón, pero inmediatamente ya después vuelven a caer y caen rendidos, ¿verdad? En la noche, a veces temprano, y a veces también caen temprano bien cansados, pero a veces con dificultad para poderse dormir. Menos eficiencia en el trabajo, cuesta más desempeñar las actividades cotidianas. Otros síntomas, tendencia al aumento de peso y dificultad para quemar grasa, especialmente la cintura, lo que mencionaba hace rato, tendencia a temblores cuando se está sujeto a estrés, sentirse bien por un periodo corto después de una comida, es importante, la necesidad de café u otros estimulantes. A veces que hay gente que dice, si no me tomo mi café, no rindo, no puedo empezar mi día. Necesito mi café en la mañana, necesito mi café al mediodía y a veces mi café en la tarde, si no, no puedo trabajar. Cansancio entre las 9 y las 10 de la noche, pero con resistencia a dormirse o acostarse. Entonces, lo que mencionaba también ahorita, dolor en la espalda o cuello sin razón aparente, sentirse mejor cuando el estrés se resuelve. O sea, unas vacaciones bien hechas, las vacaciones, bien tomadas, pues suelen hacer sentir muy bien a la persona. ¿Ok? Entonces, unas vacaciones, pues bueno, obviamente cualquier persona se siente mejor. Una persona que esté en un estrés muy crónico, muy severo, independientemente del grado que tenga de fatiga adrenal, pues se toma una semanita o 2 o más de vacaciones y pues siempre va a llegar con las pilas recargadas. Algo le va a ayudar. Entonces, se va a sentir bien. O sea, sí se da cuenta que sí tiene la capacidad de sentirse bien con los descansos pertinentes y el liberarse un poco de todo lo que le estaba generando estrés. Más síntomas que pueden estar relacionados con la fatiga adrenal. Alergias a alimentos o inhalantes. Piel seca, delgada. Síntomas de hipoglicemia o bajones en el azúcar. Baja temperatura corporal, nerviosismo, palpitaciones, pérdida de cabello, no explicada de otra manera, y dispepsia, o bien, o sea, malestar estomacal, o bien estreñimiento y diarrea alternante. O sea, también se relaciona y afecta, es que el estrés afecta todos los órganos, todos los sistemas. Aquí en este caso, pues afecta mucho el intestino. O sea, típicamente hay una relación, un vínculo muy directo entre el estrés y el intestino. Sabemos que el intestino tiene un sistema nervioso propio, todo el sistema nervioso entérico, que hay más neuronas y más tejido nervioso en los intestinos que en el cerebro. Entonces, obviamente, el estrés afecta muchísimo también el intestino. Entonces, no pueden pasar, no están exentos los intestinos de sufrir también todas las cuestiones del estrés. Entonces, para tomarlo también mucho en cuenta. Ninguno de estos síntomas en sí, por sí, solos diagnostican la fatiga adrenal, pero en conjunto sí forman un síndrome específico. Yo creo que la mayor parte de ustedes, al estar viendo esta presentación, se van a dar cuenta que, híjole, probablemente palomearon, hicieron un checklist
y dijeron, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa, me pasa. Entonces, yo creo que todos en cierta manera tenemos cierto grado de fatiga. Ahora, los estresores comunes, importante. Esto, generalmente, estamos acostumbrados a, a, a ver el estrés como algo psicológico. Me estresa, me preocupa la oficina, me preocupa un trabajo, me preocupa un pendiente que tengo, me preocupa mi pareja, me preocupa un hijo, me preocupa siempre algo como que mental, un estrés psicológico. Pero realmente los estresores del día a día son muchísimos. Si nos ponemos a pensar, yo a veces lo ejemplifico, si tuviéramos unidades de estrés, si lo pudiéramos medir en unidades, ciertas unidades llamados estresores, ¿ok? Desde la mañana que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿cuántas unidades de estrés recibimos o consumimos? Un montón, desde que nos levantamos, ¿verdad? Y ahorita vamos a, todos los que pongo aquí son estresores. Pero por poner un ejemplo así sencillo, tener una muela picada es estrés para el cuerpo. ¿Por qué? Porque tener una muela picada implica que el cuerpo tiene que lidiar con esa inflamación, ese agresor, posiblemente bacterias, bichos extraños, que el cuerpo tiene que desencadenar una reacción antiinflamatoria para defendernos. Eso es estrés para el cuerpo. A lo mejor lo podemos ver como un estrés pequeñito, pues es una muela, no pasa nada. ¿Ok? Pero es un ejemplo chiquito, pero es estrés. El cuerpo tiene estrés con una muela picada. Ahora, si nos enojamos, se desencadena toda la cascada de eventos que mencioné ahorita para el estrés. Una fatiga crónica también nos va a estresar. Cualquier enfermedad crónica que tengamos, que padezcamos, que nos esté incapacitando, que nos esté debilitando, que nos esté complicando la existencia, que nos esté haciendo sufrir en el día a día, que nos provoque incomprensión de la gente. La misma endometriosis, por ejemplo, es una enfermedad crónica que si es estresante, pues claro que es muy estresante. Y con todo lo que implica que el estrés nos provoque y nos complique. Entonces, bien importante. Por ejemplo, las mujeres con dolor crónico de fibromialgia, de migrañas, la endometriosis misma, pues es mucho estrés para el cuerpo. Tener depresión, o sea, sentirse debilitado en el estado de ánimo, así bajón en el estado de ánimo, eso estresa mucho al cuerpo. Pero el cuerpo tiene que buscar la manera de mantenernos contentos, alegres, fuertes, y estamos deprimidos y no podemos. Es una lucha constante del cuerpo día a día, entonces eso desgasta mucho el cuerpo. El exceso deportivo es importante. A veces confundimos, por ejemplo, un deportista, vemos que alguien está haciendo un triatlón, un maratón, un Ironman, etcétera, y eso, pues, si nos ponemos estrictamente a pensar, o sea, correr un Ironman o una prueba de estas es un estresor sumamente fuerte para el cuerpo. Todo lo que el cuerpo tiene que lidiar para reponeros inflamación de los tobillos, articulaciones, la oxigenación y los músculos, las lesiones, los pies, las rodillas, la cadera, la espalda, el estrés de la competencia, todo. Es mucho estrés. Un cuerpo súper sano, pues lo va a aguantar. Pero si aún en la persona más sana, yo lo pongo a correr o a hacer muchos maratones durante el año, muchos de ese tipo de pruebas, obviamente es un cuerpo que se va a desgastar y también puede caer en fatiga suprarrenal. ¿Ok? Entonces, exceso de deporte me refiero. El deporte siempre será algo maravilloso, algo muy bueno, pero el exceso me refiero. Sentir miedo y culpa constantemente también. Intolerancia al gluten, bueno, si tenemos intolerancia al gluten, estamos consumiendo gluten frecuentemente o cualquier otro producto que estemos intolerantes, pues va a desencadenar una reacción inflamatoria muy severa del cuerpo para defendernos de esa intolerancia y pues estrés también para el cuerpo. La hipoglicemia. Para mí esta hipoglicemia, y lo pongo aquí, pero bueno, para mí es de los más importantes, para mí es de los principales estresores, la gente que padece hipoglicemia. Hay muchas mujeres, por ejemplo, con endometriosis, muchísimas, mucho más de lo que se imaginan, que tienen picos o cuadros de hipoglicemia. Cada vez que hay hipoglicemia, que significa baja azúcar, se baja el azúcar, el cuerpo tiene que tener mecanismos compensatorios para regularizar el azúcar. No podemos tener bajones del azúcar. Si se nos baja mucho el azúcar,
nos desmayamos y nos podemos morir. Entonces, el cuerpo tiene que tener mecanismos compensatorios para mantenernos estables. Si crónicamente padecemos de hipoglucemia, si tenemos mucho antojo por comer azúcares, harinas, panes, y después de comer una comida rica en carbohidratos, una pasta, un plato de arroz, muchos carbohidratos, panes, etcétera, después vemos que a la hora y media de haber comido eso estamos todos bajones en energía, en fuerza, débiles, con sueño. Generalmente se debe a un bajón en el azúcar. O sudor frío, temblar, son el mismo antojo que les decía ahorita por comer carbohidratos. Eso puede ser un indicativo de que tenemos bajones en el azúcar. Y los bajones en el azúcar o hipoglicemia es uno de los principales estresores. Yo creo que es de las cosas que más estresan al cuerpo. Entonces, cuando yo veo a una persona con sospecha fuerte de fatiga adrenal, inmediatamente voy a buscar también cuadros de hipoglicemia y también buscaría sensibilidades alimentarias, entre otras cosas, ¿no? Y cómo está durmiendo, cómo está comiendo, desde luego, su ritmo de trabajo en la oficina, etcétera, ¿no? Pero bueno, la hipoglicemia es sumamente importante. La malabsorción, tener una malabsorción también es importante como estresor. Mala digestión, bueno, sumamente importante. El intestino, si no está sano, súper estresante para el cuerpo. Exposición a tóxicos, estrés severo o crónico de cualquier otra naturaleza psicológica, haber tenido una cirugía, desvelarnos mucho, no dormir bien, pues, de privarnos del sueño, mucho azúcar en la dieta. El azúcar en exceso es uno de los principales inflamatorios también. Entonces, si comemos mucho azúcar, el cuerpo tiene que andar también haciendo cosas heroicas para nivelarnos. Entonces, no pongamos a nuestro cuerpo a prueba. Un exceso de cafeína también. El café o la cafeína estresa las glándulas suprarrenales. Entonces, no podemos tener un exceso de cafeína. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos, esta es la glándula suprarrenal y vemos todas las cosas que nos pueden estar o que pueden estar, digamos, bombardeando, atacando constantemente. Entonces, después de ver todo esto, ¿cómo no vamos a pensar que la glándula suprarrenal se puede fatigar? Puede caer en cierto grado de fatiga. Ningún órgano, ningún tejido del cuerpo tiene una capacidad infalible de decir, yo aguanto todo, independientemente del nivel, toda mi vida. Pon el corazón a prueba, un corazón ponlo a correr, elévale la frecuencia a 180, pues ¿cuánto va a aguantar? Un intestino ponle a comer, a multiplicar su digestión, ¿cuánto va a aguantar? Un estresor psicológico en el cerebro, ¿cuánto va a aguantar? Darle mucho alcohol al hígado y muchos medicamentos que se digamos, metabolicen en el hígado, ¿cuánto va a aguantar? O sea, ningún órgano va a aguantar tanto bombardeo. Y se pueden ver aquí, la mayor parte de la gente estamos con alguno de estos o muchísimos de estos factores bombardeándonos y eso va directamente a la glándula suprarrenal. Podemos estresarnos con nuestros propios pensamientos, por ejemplo, mientras nos ponemos a pensar demasiado acerca de la opinión negativa que otras personas tienen acerca de nosotros o de nuestros propios errores o pensando que vamos a reprobar el ramo. Los estresores también pueden ser generados también dentro de nosotros mismos. Puede ser que yo no tenga un estresor en ese momento, mi vida sea aparentemente una vida tranquila, cómoda, a gusto, pero mi carácter, mi manera de ser hace que yo me estrese por lo que no hay, o sea, inclusive por cosas que no están existiendo, pues yo mismo me estoy generando el estrés. De hecho, el estrés es una de las actividades más absurdas que tenemos de nuestro día. Si pudiéramos graficar, como hace rato mencionaba, unidades de estrés, desde que nos levantamos, anotamos todo lo que nos preocupa. Me preocupa que llegar tarde al trabajo, que me regañen, que no rinda bien, no terminar el proyecto, que se enoje mi pareja, que los hijos no se vayan bien comidos, que no se enfermen. Y empezamos a sumar los estresores durante el día. Y suponiendo, terminamos con 700 unidades de estresores. Al final del día, de esos 700 unidades que nos preocuparon, valoramos y decimos, a ver, ¿cuántos de estos
700 ocurrieron. A lo mejor ocurrieron 20 o 30 o 10 de los 700. O sea, nos desgastamos tanto en pensar todo lo que podía pasar y no pasó. Sin embargo, al día siguiente nos levantamos y volvemos a tener esos 700 estresores. Entonces es una actividad absurda. Nos desgastamos nosotros mismos de más. Ahora, ¿por qué la medicina moderna no diagnostica fatiga adrenal, como mencionamos? ¿Por qué no se menciona mucho? Probablemente ustedes no habían escuchado mucho este término. ¿Por qué? Porque es difícil de diagnosticar por exámenes de sangre convencionales. Solo en casos extremos se puede diagnosticar más fácilmente. Los niveles son bajos en casos de fatiga, pero aún en límites normales para diagnosticar enfermedad de Addison, que es la otra condición que les mencionaba de una insuficiencia adrenal. Eso sí es muy grave. No existe la conciencia de ver el problema desde sus inicios. O sea, no queremos verlo globalmente, de manera integral, todo lo que está pasando para que la persona llegue a sentirse así de mal. La fatiga adrenal es mucho más común, es algo del día a día, sobre todo de los adultos, y pues muchísimo más común que la enfermedad de Addison, ¿verdad? Y sí considero que sí es la fatiga adrenal un tipo de epidemia. Podemos medir exámenes de laboratorio para guiarnos hacia un posible diagnóstico de fatiga adrenal, pero también la historia clínica, el historial de cada paciente, cómo ha ido evolucionando los síntomas, me va a dar una idea mucho más clara. Se pueden medir niveles libres de DHA y cortisol. Las pruebas de saliva pueden detectar la porción libre o activa de la hormona. Hoy en día hay pruebas en Estados Unidos, sobre todo, que mediante saliva y 4 tomas durante el día, 8, 12, 6 y 12, miden el cortisol, DHA y otras hormonas. La DHA sí se puede, sulfato sí se puede medir a cualquier hora. El cortisol deberá de ser medido a diferentes horas del día y deberá de ser mayor, como habíamos mencionado, durante la mañana y menor antes de acostarse. Se recomiendan 4 tomas, 8, 12, 5 y antes de acostarse. Ahora, hablando un poquito ya de la mujer y las suprarrenales. Las glándulas suprarrenales contribuyen un 35% y un 50% en la producción de hormonas femeninas en la premenopausia y posmenopausia respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que no nada más los ovarios, sino las glándulas suprarrenales también son una muy buena fuente de producción hormonal. Y en la menopausia, como ya los ovarios ya no funcionan adecuadamente, la glándula suprarrenal, digamos, toma ese papel de, por lo menos en el 50% de producción de hormonas de la mujer. Y aquí es donde puede ocurrir la dominancia estrogénica, ¿verdad? Porque el cortisol bloquea todos los receptores de progesterona y desgasta la progesterona, y entre menos progesterona va a haber más estrógeno. Y entre más estrógeno y menos progesterona hay una dominancia de estrógeno. Y enfermedades que les afecta muchísimo la dominancia estrogénica, pues en todas las enfermedades que responden a las hormonas. Cáncer de mama, enfermedad fibroquística, la endometriosis, los miomas, hiperplasia endometrial, sangrados irregulares, ovarios poliquísticos. Son enfermedades que pueden depender de hormonas. ¿Ok? Y entre más estrés, pues más cortisol, entre más cortisol, más glucosa, entre más glucosa, más insulina, entre más insulina, más depósito de grasa, entre más depósito de grasa vamos aumentando de peso, y también se produce estrógeno en la grasa. Es una mujer que va llegando a la menopausia y que tiene algo de sobrepeso, pues por un lado viene con una fatiga adrenal, ¿verdad? Por otro lado, pues tiene un aumento de grasa que va a hacer que se produzcan más estrógenos en la grasa, y por otro lado, por la dominancia estrogénica, porque el cortisol, por la fatiga adrenal, va a bloquear los receptores de progesterona, y la progesterona contrarresta el estrógeno. Entonces, no es bueno tener menos progesterona que estrógeno. La mujer deberá de normalizar sus glándulas adrenales para tener un equilibrio hormonal total. La mayoría de las mujeres posmenopáusicas que tienen pérdida de cabello tienen un problema adrenal. Es algo importante. Las mujeres en la posmenopausia que ya empiezan a tener pérdida del cabello, es muy importante que se chequen sus hormonas de la glándula suprarrenal. El protocolo de manejo, bueno, hay infinidad de textos y libros que mencionan, y como todo en la vida, hay diferentes protocolos. Voy a darles un concepto general del protocolo. Siempre será mejor individualizar cada caso. Tenemos que identificar todos los factores que están provocando la fatiga.
La fatiga adrenal puede revertirse, pero puede llevar de 6 meses hasta 2 años. Hay que eliminar los estresores, que pueden ser muchos, y hay que andar investigando uno a otro. A veces tenemos que ver hasta qué tóxicos de la casa está siendo expuestos a la humedad, el moho, o parásitos, o bacterias en la casa, alergias, etcétera. El sueño reparador es sumamente importante. Si no tiene un sueño reparador, es un estresor muy fuerte. Si no se duerme temprano, es un estresor muy fuerte. Evitar café o bebidas con cafeína, evitar computadoras y televisión por la noche antes de acostarse. O sea, tenemos que irnos a dormir sin luces, sin estímulos visuales de focos, lámparas, monitores, celulares, etcétera. Y el ejercicio, que tiene que ser, por la fatiga adrenal, pues no puede ser un ejercicio fuerte. Tiene que ser un ejercicio leve, moderado, pero sí tiene que haber algo de ejercicio. Suplementos nutricionales, hay muchos. Esto es solamente alguna lista que podemos tomar cuando sospechamos o sabemos o confirmamos que hay una fatiga adrenal. El mismo DHEA, que se puede tomar como suplemento, que es un precursor de las hormonas, se puede tomar entre 15 y 30 miligramos. La misma pregnenolona, el cortisol natural, que es el que te dé bien vigilado por el doctor, porque no es nada más ir a comprar ahorita a la farmacia y deme esto, me lo quiero tomar porque yo, por lo que pude escuchar de la presentación, yo tengo fatiga adrenal, entonces voy a ir a comprar todo esto y pienso que me va a curar. No es así de fácil, tiene que ser guiado por un médico, si es posible, para que puedan entender un poco más de esta condición, busquen un médico que practique la medicina funcional. Y vitaminas que nutren adecuadamente las glándulas suprarrenal, que le ayudan a mejorar su función, su calidad, son estas que menciono aquí: el betacaroteno, la vitamina E, la D3, la C. La glándula suprarrenal consume mucha vitamina C, mucha. Entonces, siempre vamos a ocupar mucha cantidad de vitamina C para la suprarrenal. Y también el selenio, magnesio, lisina, prolina, glutamina, etc. También depende de las condiciones, todos los factores que coexistan con la glándula suprarrenal. Patrón de alimentación: cuando los niveles de cortisol son más elevados, no da hambre, en de 6 y 8. Por eso mucha gente se levanta en la mañana y dice, no, yo cuando me levanto no me da hambre. O sea, recién levantado, ¿a quién le da hambre recién levantado? Es cuando están los niveles más altos de cortisol. Entonces, y tiene una razón de ser, una explicación fisiológica científica, por lo que generalmente no comemos a esa hora, ¿verdad? No es buena idea saltarse el desayuno porque pone a trabajar más la glándula. Ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, la dieta keto, etcétera, pues bueno, sí ayuda en gente sana. En alguien que tiene una fatiga adrenal, hacer ayuno inicialmente no le va a ayudar, no es buena idea. Primero se tiene que corregir la fatiga adrenal y ya está funcionando de mejor manera la glándula. Ahora sí ya podemos hacer ayuno intermitente, pero no de inicio. Es algo bien importante. Por eso el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Es mejor comer seguido, menor cantidad y de bajo índice glicémico. El azúcar es muy inflamatorio, etcétera. El azúcar no nos conviene. Y aparte, inicialmente cuando empezamos con los problemas de estrés, pues eso era el azúcar, estrés, cortisol, glucosa elevada, etcétera. Y pues solemos tener niveles crónicamente elevados de la glucosa. Entonces, nuestro cuerpo ahorita lo que menos le va a beneficiar serían niveles de glucosa, o sea, seguirle consumiendo glucosa. Con el tiempo, la secreción de la insulina se torna inadecuada, causando hipoglicemia en la medianoche. Y esto es común. Este cuadro de hipoglicemia a medianoche pueden provocar pesadillas, ansiedad, sudoración, que muchas mujeres a veces les pasa y no saben qué es lo que está pasando. Y otros tips para una glándula adrenal saludable: dormirse no más tarde de las 10, sumamente importante para la buena producción de melatonina. Si nos dormimos más tarde de las 10 o con monitor o con estímulo visual de foquitos, lámparas, televisiones, etcétera, no vamos a producir buena cantidad de melatonina, no vamos a tener un sueño reparador y esto pues nos va a estresar mucho más las glándulas suprarrenales. Despertarse a las 7 de la mañana o más si es posible. Realizar actividades que te gusten mucho, evitar cafeína, desayunar diario y poco después, al máximo una hora después de haberse levantado. Tomar agua diario desde la primera hora en la mañana, evitar grasas trans, humor y risa varias veces al día, evitar alimentos de alto índice glicémico, evitar malpasarse en su estilo de vida, en sus hábitos, y a tomar los suplementos específicos que había mencionado.
Como conclusión, la fatiga adrenal es una disminución de su capacidad para realizar su función normal. Los principales síntomas son fatiga, excitabilidad y depresión. Es generalmente causada por estrés crónico de diversas fuentes que excede la capacidad de respuesta. Afecta a todos los sexos y edades. No siempre puede ser diagnosticada por métodos específicos de laboratorio. Existen medidas específicas que pueden restaurar su capacidad funcional. Nunca he visto, estos son 5 puntos que yo he mencionado reiteradamente para tratar muchas condiciones. Nunca he visto a alguien que no mejore con el ejercicio, con una dieta adecuada e individualizada, con una mejora en el sueño, o sea, buscar la manera que duerma mejor, mejorar la salud digestiva y manejo de estrés. Digo, y si me puedo meter a detalle en cada uno de estos apartados, pero manejando esto de manera adecuada, le quitamos un gran porcentaje de estrés a nuestro cuerpo. Ya después nada más serían los detalles signos, si tienen alguna alergia alimentaria o sensibilidad alimentaria, si tiene hipoglicemia o si tiene alguna otra condición inflamatoria crónica, etcétera. Pero tomando en cuenta estos 5 puntos, tenemos gran parte de la solución. Suplementos para todos que pueden tomar para la fatiga adrenal, el omega 3, magnesio, complejo B, probióticos, multivitamínico, vitamina D. ¿Okay? Pues muchas gracias. Esta es una presentación que creo que debe de ayudarles a cualquier persona independientemente del el tipo de enfermedad que tengan. Yo veo muchas mujeres con endometriosis y creo que a toda mujer que ha sufrido de la endometriosis y sigue sufriendo de la endometriosis, sabemos que es muy desgastante. Por sí sola la enfermedad es muy desgastante y puede hacer que se fatiguen también sus glándulas suprarrenales y por el estrés crónico. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Ojalá puedan evaluar esto que les estoy mencionando, hacer un poco de conciencia, a ver si esto les sirve, les ayuda, que es el fin de esto. Esta presentación, ahorita le hice un poquito rápido, tiene mucho de fondo, pero también para no cansarlas, no aburrirlas. Yo sé que es una presentación larga, pero bueno, espero que les sirva. Va a quedar grabada en los canales de YouTube y pues lo estaré compartiendo con todo gusto. ¿Ok? Hasta luego. Muchas gracias por su atención y espero vernos en la próxima.